para que nos dé sus impresiones de esto que está afectando a todos los guatemaltecos. Hugo, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Pues aquí con la sorpresa que el presupuesto fue presentado ya al Congreso y viene repitiendo un patrón que siempre observamos, y es que los gastos superan por mucho a los ingresos, lo cual se transforma lamentablemente en más deuda y más compromisos de pago para el guatemalteco. 2 meses y 3 semanas más o menos para poder discutirlo, analizarlo, reproponer cosas, porque siempre es a último momento, se espera hasta el último día de noviembre para poder aprobarlo. Eso realmente puede dar un clima para que se genere una discusión sana sobre el presupuesto que debería tener el país, ¿o no? El problema, Ricardo, es que ya estamos en medio de una discusión de la aprobación de los 3.500 millones para la deuda flotante, los préstamos pendientes de este año que no han sido aprobados. Entonces el Congreso realmente tiene en sus manos, en materia presupuestaria, no solo el presupuesto 2014, sino tiene también en sus manos las promesas que tenía de aprobación de financiamiento del presupuesto actual y la ampliación presupuestaria y pago de la deuda pública. Todo esto es un panorama verdaderamente complicado para el gobierno actual, porque en el seno del Congreso tendrán que haber algún tipo de negociaciones para decidir cómo se resuelve esto. Efectivamente, el presupuesto de este año continúa desfinanciado porque los préstamos no han sido aprobados y hay una fuerte presencia de necesidades que necesitan ser financiadas y que el Ministerio de Finanzas tratará a como dé lugar de conseguir esa ampliación. Y junto con esta misma discusión que requiere una votación de los diputados, viene ahora el presupuesto que tiene que ser discutido. En una de las gráficas que hemos preparado hoy, creo que se resume lo que ha venido pasando en los últimos años. Ahí pueden ver ustedes básicamente la diferencia que ustedes ven entre la parte que está en verde y la parte que está en rojo, es la brecha que queda sin cubrir. Y en la siguiente gráfica que veremos más adelante, vamos a ver nosotros básicamente lo que le está sucediendo al déficit fiscal. El déficit fiscal en Guatemala, lamentablemente, como veremos en la siguiente gráfica, es un problema recurrente. Este presupuesto en el año 2013, que llegó cerca de 2.3%, viene a romper con una trayectoria que vemos en este momento, que es una trayectoria en la cual durante los primeros 10 años, 9 años de esta década, el déficit fiscal fue en promedio 1.7%, como se puede ver en la barra roja. Sin embargo, a partir del año 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, el presupuesto alcanza 3% y se ha mantenido alrededor del 2.5% del PIB. Esto es verdaderamente preocupante en materia económica, porque Guatemala, de venir de una situación donde más o menos se tenía un control sobre las finanzas públicas, estamos ahora en una situación donde cada vez más los gastos del gobierno sobrepasan de manera recurrente y consistente los ingresos que tiene el gobierno, y eso implica una deuda constante. En resumidas cuentas, mire usted el tamaño de esas barras. En los últimos 6 años el tamaño de las barras es el doble, están cerca del 2.5%. Eso es verdaderamente insostenible y es una trayectoria que se vuelve a repetir en el año 2014. En ese sentido, Ricardo Anitza, el presupuesto 2014 no tiene ninguna diferencia al presupuesto actual. Es un presupuesto desfinanciado, un presupuesto en el cual hay metas de ingreso que no alcanzan a cubrir los gastos y que por supuesto va a implicar más de lo mismo y va a implicar estar en una discusión parecida a la que estamos ya en términos de cómo se financia, para qué sirve el destino de la deuda, y lamentablemente la gran discusión, que es la calidad del gasto, no ocurre en Guatemala. Bueno, un tema complejo, delicado, como decíamos, ya estamos viendo todos los matices políticos que se generan alrededor de la discusión del presupuesto, más allá de estos argumentos reales que estás planteando, siempre termina primando estas, situaciones que se generan entre los partidos políticos, los bloques en el Congreso de la República, que no quieren avanzar al respecto y al final lo terminan aprobando como queda, ¿no? Sí, eventualmente hay situaciones en las cuales el Congreso no aprueba el nuevo presupuesto y rige el presupuesto del año anterior. En el caso de Guatemala, la verdad es que el presupuesto que tenemos ya vigente es de un monto tal que la no aprobación del nuevo presupuesto tampoco causaría un gravísimo problema al gobierno. Realmente esto es una continuación, el 2014 es continuación de 2013, pero 2013 es un presupuesto abultado, desfinanciado, que diría yo, si al final no se aprueba, lleva complicaciones operativas, pero en términos de monto de gasto, la diferencia más grande ya fue lo que hoy estamos viviendo. Que muchos analistas dicen que incluso puede ser una estrategia de gobierno para quedarse con el actual y poder seguir manejándolo como lo están manejando. Y vemos también, por otro lado, escenarios de poca ejecución que hay en la asignación del mismo.
Es un muy buen punto, Anitza, porque efectivamente el presupuesto vigente más la ampliación derivado de la deuda flotante nos llevaría a un nivel bastante parecido al actual. Lo mejor y lo más sano sería que se aprobara un presupuesto, pero no un presupuesto con los niveles de gasto y déficit fiscal que se tiene. Y aquí lo que vemos realmente es que hay poco esfuerzo de parte de finanzas públicas de ir buscando cómo acotar la diferencia entre ingresos y gastos y finalmente tener un presupuesto balanceado. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, como siempre interesantísimo escuchar. A ustedes, muchas gracias. Que tengan muy buena semana, Hugo Maúl, como siempre, tratando de poner temas importantísimos de la realidad financiera del país en su pantalla para poder comprenderlo de una mejor manera, pero damos una vuelta de página. 7 en punto, seguimos viendo qué sucede en el mundo en tiempo real. Ponemos las noticias, como siempre, con María René en contexto. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a analizar este tema porque el martes se anunciaba que fueron 120,000 quetzales los que pagaría César Crisóstomo Barrientos Aguirre, implicado en una red de trata de personas, de prostitución de menores. Ya habíamos nosotros hablado en nuestro programa respecto a esta trata, cómo se desmanteló, cómo llegó a parar este hombre tras las rejas. Es abogado acusado de ser uno de los clientes de esta red. Además, otras 2 personas salieron bajo medidas sustitutivas. Pero son, repetimos, 120,000 quetzales por esta fianza, por estas medidas sustitutivas a personas que están acusadas de la prostitución de menores, de denigrarlos hasta el nivel más bajo. Vamos a hablar esta mañana con Leonel Dubón del Refugio de la Niñez. Él ha estado muy al frente de esta investigación, responsables también, como dijimos, en parte de la desmantelación de esta red. Así es que, Leonel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María René. Gracias por la oportunidad. Leonel, ¿cómo se sienten después de conocer estas medidas sustitutivas que fueron otorgadas? Sé que estaban planeando una apelación, pero ¿cómo es el sentimiento ahora? Bueno, el sentimiento es de indignación, un sentimiento de mucha frustración, porque realmente consideramos que esta resolución de una juez que representa el sistema de justicia es una resolución desalentadora. Nosotros desde un principio consideramos que este tipo de juicios debe hacerse a puerta abierta. Sin embargo, el tribunal decidió mantenerlo bajo reserva. Este es el resultado de la reserva. Tomar este tipo de decisiones que vienen a denigrar mucho más a las niñas que han sido víctimas de esa explotación sexual. Hoy salen 3 de los sindicados. Esto va a ser una cadena en que los demás van a empezar a pedir medidas sustitutivas y lamentablemente al ritmo que vamos a tener 19 tratantes y explotadores sexuales y clientes fuera de las rejas. Leonel, recuerdo cuando estuviste hace unas semanas hablando de este caso aquí en Viva la Mañana, hablábamos también de quizá influencia de poderes por parte del papá de una de estas personas, el padre de César Crisóstomo Barrientos, que es magistrado de la Corte Suprema. Y en aquel entonces decíamos, o nos comentabas, bueno, no queremos pensar ahora que podría haber algún tipo de influencias, no queremos involucrar a este magistrado. ¿Siguen pensando ustedes lo mismo después de conocer esta resolución el martes? Bueno, nosotros no podemos probar y determinar qué nivel de influencia el presidente de la Cámara Penal está teniendo en este caso, pero en aquella oportunidad también decíamos que era difícil para una juez juzgar al hijo de su propio jefe. Hoy por hoy nos estamos encontrando a otro caso muy parecido al caso Susana Loarca, que en aquel momento era esposa del presidente de la Cámara, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y que tuvo mucho que ver en el tema de adopciones irregulares, y hoy por hoy ella está guardando prisión por este caso. Luego nos enfrentamos al caso Sicavisa, otro familiar de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y en tan poco tiempo, estamos hablando de casi 10 años, es la tercera persona vinculada familiarmente a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Creemos que definitivamente estamos ante otro caso más de tráfico de influencias y evidentemente aquí nos damos cuenta que la justicia no es pareja. Las 3 personas que han salido libres, estamos hablando del médico, estamos hablando del ingeniero y estamos hablando del abogado. O sea, los profesionales, los que tienen más poder o más recursos, pueden comprar la justicia en este país, y los que no están saliendo libres son precisamente los cuidadores o los tratantes o los que trasladaban a las víctimas. ¿Qué mensaje nos deja esto? Que en este país la justicia es para los que tienen poder. Leonel, ¿cómo ven entonces ustedes este caso? Porque salieron libre bajo fianza, tienen estas medidas sustitutivas, pero el proceso continúa. Pero después de esta decisión, ¿cómo ven ustedes el panorama para que se pueda llegar a una verdadera justicia?
Vamos a tratar de confiar en la juez, aunque tenemos ya ciertas dudas con respecto a esa resolución. Es evidente, y toda la población lo pudo ver en algunos noticieros, en Guatevisión, que una de las madres de las víctimas declaró que había vendido a su hija a los 13 años, la virginidad de su hija. Esto no tiene nombre, esto lo tiene en su poder la juez. La misma juez pudo haber pedido al Ministerio Público y certificar que se incluyera el delito de violación. Entonces, nosotros el día de hoy precisamente estamos presentando la apelación. Hemos conversado con el Procurador General de la Nación, quienes también están apelando, y el Ministerio Público. Y en general en la población hay una indignación total, y por eso nosotros como refugio nos hemos declarado indignados ante este tipo de resoluciones, porque ¿cómo nos vamos a presentar hoy a las víctimas a decirles, miren, el sistema de justicia no está creyendo en su testimonio? Wow, fuertes declaraciones. Muchísimas gracias, Leonel, por haber estado con nosotros, haber regresado aquí a nuestro programa, hablarnos un poquito acerca de este caso y lo que se vivía el martes y cómo esto está repercutiendo en el proceso y también en la moral, como acabas de mencionar, de las personas afectadas por estos hombres, por esta red de trata de personas y prostitución. Muchísimas gracias, Leonel. Gracias, María. Bueno, y nosotros desde muy temprano lanzamos la pregunta a través de las redes sociales y nosotros quisimos saber de ustedes, queremos saber qué opinan. ¿Ustedes creen que está correcto o es justo dictar una medida sustitutiva en caso de trata de personas, como en el caso de César Crisóstomo Barrientos, a quien se le dejó libre bajo fianza por 120,000 quetzales, y estas otras dos personas también? Así es que déjenos saber, opinen a través de las redes sociales. Estamos conectados y disponibles las 24 horas del día. Más adelante compartimos esas respuestas. Vamos con Alejandro. Gracias, María René. Una delegación de la Unión Africana pidió a todas las partes de Egipto avanzar hacia una transición política, debo decir, en el Cairo. La delegación hizo un llamamiento a los hermanos musulmanes de ser parte de la hoja de ruta política para poner fin a la violencia en ese país. La Unión Africana apeló a todas las partes de Egipto para poner fin a protestas durante una visita realizada hace 2 meses, cuando se le solicitó a Mursi el cese incondicional a la violencia. Asimismo, recordaron que Alpha Omar Konare, el expresidente de Mali, se reunió con Mursi y algunos líderes de Egipto como parte de los esfuerzos para tratar de impulsar el proceso de paz. Miles de personas protestaron en varios puntos de Estocolmo, en Suecia, contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por sus planes de atacar Siria y quien se encuentra de visita oficial en ese país, Suecia. Una veintena de diversos colectivos de izquierda convocó a la concentración más numerosa bajo el lema "No al gran hermano Obama", que se realizó en la zona sur de la capital. La marcha finalizó en la céntrica plaza de Mintor, a varios cientos de metros del Palacio Real, donde se pronunciaron discursos contra la decisión de Obama de bombardear Siria sin el respaldo de la ONU, en castigo al supuesto ataque con armas químicas contra civiles que Washington atribuye al régimen de Bashar al-Assad. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo este miércoles que dialogará con Barack Obama en la cumbre del G20 sobre el presunto espionaje estadounidense a sus comunicaciones, que también abarcaría la mandataria brasileña Dilma Rousseff, y por el que ambos gobiernos latinoamericanos reclamaron explicaciones. Peña Nieto y Obama se encontrarán este jueves y viernes en la reunión del G20 en San Petersburgo, en Rusia, 4 días después de que la televisión brasileña revelara denuncias de que la Agencia Nacional de Inteligencia había intervenido comunicaciones electrónicas del mandatario mexicano cuando era candidato presidencial en 2012, así como otras de la presidenta brasileña. Ahora son las 7:08. Y nos vamos rápidamente a la calle con nuestro compañero Byron Morales. Sigue en el recorrido de Cofiño esta mañana. Allá afuera, en nuestra ciudad capital.